Realizada por el doctor Francisco Casas. Bueno, primero que todo, vamos a empezar con la definición. Se me hace que estás silenciado. Sí, está silenciado. Sí, pues, si no, ¿cómo te vamos a grabar? Ahí. Ahí ya, perfecto. Ok. Primero que nada, vamos a empezar. Así me voy con la definición de la hiponatremia. ¿Qué es la hiponatremia? Entonces, se va a definir como una concentración plasmática de sodio menor o inferior a los 135 miliequivalentes. Se dice que es el trastorno hidroelectrolítico más frecuente, que se encuentra aproximadamente en el 30% de los pacientes hospitalizados. Solo un recordatorio que el sodio es abundante en el líquido extracelular y es el principal determinante de la osmolaridad plasmática, como lo acababa de decir el doctor. A manera de repaso, uno de los conceptos que consideré importante recordar es la diferencia entre la osmolaridad plasmática y la osmolaridad. Osmolaridad plasmática, concentración molar de todas las partículas osmóticamente activas en un litro de solución. Y la osmolaridad es el número de partículas osmóticamente activas por kilo de agua. Su valor oscila entre 280 a 295 miliosmoles. O sea, ese es el valor normal que debe de, como por el que nos vamos a regir, el de referencia, de 280 a 295. Y otro concepto importante que no debemos de dejar afuera es la tonicidad, que es la concentración de osmoles que no cruzan fácilmente la membrana plasmática. Solo a manera de repaso, porque ya se dio en la clase anterior, vamos a ver como el promedio de agua corporal y la distribución en los diversos compartimientos. Por ejemplo, en una mujer se dice que el 45% son sólidos y el 55% son fluidos. Y en un varón, eso va a servir para calcular el agua corporal total. Y en un varón son 40% sólidos y el 60% fluidos. De esos fluidos, el 2/3 son fluidos intracelular y 1/3 extracelular, que a su vez el extracelular se divide en 80% fluido intersticial y 20% en plasma. Bueno. Y aquí es como un poquito integrando la fisiología antes de pasar a los abordajes. La fórmula de esquematizar acá arriba, que se refiere a la concentración de sodio plasmático, en términos llanos, pues, es igual a la concentración de corporal total más la concentración de potasio corporal total entre TBW es agua corporal total. Entonces, si vemos en la grafiquita de la derecha, el agua corporal total está, digamos, para un paciente de 70 kilos, 0.6 de agua corporal total, del 60% del peso y al sodio total en el cuerpo. Pues. Si nosotros dividimos 1580, que es el promedio de 1000 equivalentes totales de sodio en el cuerpo, entre el agua corporal total, vamos a tener la concentración sérica que es de 140 equivalentes por litro. Ahora, siempre que hablemos de un trastorno de sodio, es hablar de un trastorno del agua. De hecho, hay pocos trastornos en el que la afección primaria es una baja del sodio corporal total. Muchas veces es el agua la que define la tonicidad y en este caso la concentración de sodio sérico. Y por ejemplo, acá en las gráficas inferiores, vemos los 4 mecanismos básicos de hiponatremia. Por ejemplo, en el primero es polidipsia primaria. El trastorno natural de una polidipsia primaria es que el agua libre de electrolitos, que sería prácticamente un agua bonafont, pues, o un agua natural, por así decirlo, la ingesta del agua libre es mayor a la capacidad del riñón de excretar agua libre. Si nosotros recordamos las clases de fisiología, el riñón es capaz de eliminar solutos en una cantidad específica de agua. Es decir, tiene la capacidad de concentrar o de diluir la orina. La cantidad o la concentración máxima a la que se puede concentrar la orina, ¿recuerdan cuál es? 1200, 1500 milimoles por litro.
¿no? Es decir, en un litro de agua puede haber 1200 milismoles, pues cuando la concentras demasiado, pues cuando la diluyes demasiado, ¿cuál es el límite? 50 milismoles por litro. Entonces, cuando tú tienes un trastorno por beber mucha agua libre, prácticamente esa agua libre supera la capacidad de tirar esa misma agua libre por la orina. Es decir, ¿cómo estaría la osmolaridad en la orina cuando tú tomas mucha agua libre? Estaría vacilando. Ahora, aquí hay que hablar un poquito de números. Pues nosotros, cuando ingerimos alimentos a lo largo del día, la carga de solutos es lo que determina como nuestra osmolaridad, ¿no? Una dieta, se supone, occidental o incluso mediterránea, puede oscilar entre 600 y 900 milismoles a lo largo de todo el día, ¿no? Mismos que vas a eliminar por la orina para mantener como una osmolaridad o ¿no? Esos osmoles los tiras en la mayoría por la orina, pues no. Entonces, si tú a lo largo del día consumes 600 milismoles y la capacidad que tú tienes para diluir esa orina es de 50 milismoles por litro, ¿en cuántos litros tendrías que tirar esos 600 milismoles? Considerando que esa orina va a estar muy diluida. 12 litros, pues, es decir, si tú tienes una dieta normal, estás diluyendo demasiado la orina porque estás ingiriendo tal vez una mayor cantidad de agua, pues una vez que sobrepasas el umbral de dilución de la orina, es que empieza la hiponatremia y en este caso hipotonicidad. Ahora, esto ocurre en pacientes con polidipsia primaria, pero sabemos que estos pacientes usualmente tienen algún fármaco o algún trastorno psiquiátrico de base, lo cual es, digamos, el homeostato no está ajustado de acuerdo a una persona sana. Es decir, la capacidad de dilución de la orina no va a ser la misma que una persona sana y muy probablemente la cantidad de agua libre que tengan que tomar estos pacientes y lograr una orina diluida sea menor. Es decir, lo que se ha observado en estos pacientes con polidipsia primaria es que no se necesita el umbral de 12 o 13 litros de ingesta de agua libre para tener una hiponatremia. Usualmente estos pacientes con 8 litros, por arriba de 8 litros de ingesta de agua libre con una orina diluida, se va a generar una hiponatremia. Y digamos, es el mecanismo principal por el cual tú consumes más agua libre que de lo que excreta, ¿no? El segundo mecanismo es en los pacientes con falla cardíaca o cirróticos, ¿no? En este caso, bueno, acá no se ve, pero hay una línea delimitada que está punteada que es el umbral como normal. Vemos que tanto el sodio sérico o con el sodio corporal total como el agua corporal total están incrementadas en estas dos patologías, ¿no? Insuficiencia cardíaca y cirrosis. Usualmente esto se atribuye a la activación del sistema renina-angiotensina, pues el principal mecanismo a través de la aldosterona es excretar renina, aumentar la absorción de sodio y también a través de la angiotensina 2. Entonces, la cantidad de sodio total va a incrementar, pues, pero la cantidad de agua corporal total va a incrementar en mayor proporción de lo que le hace el sodio corporal total. Algo que se vea. Es decir, si este es el umbral normal, en ambos se incrementa. Acá por aldosterona y angiotensina 2, acá por arginina vasopresina. El riñón detecta de alguna manera una disminución del volumen arterial efectivo que hace que se active tanto el sistema renina como la arginina vasopresina. La arginina vasopresina lo que hace es principalmente reabsorber agua libre de sólidos o de electrolitos, ¿no? Pero esta reabsorción va a ser mayor que la del sodio corporal y entonces esta línea azul punteada va a ser lo que reabsorbe más, pero que es libre de electrolitos. Es decir, aunque en estas dos patologías, la absorción es, digamos, es desproporcional, pero incrementada en amplitud. Es mayor la absorción libre de electrolitos que lo que se absorbe de agua, de sodio, por así decirlo, pues, ¿no? Entonces, este es otro mecanismo en el cual, y dependiente de arginina vasopresina, en el cual, aunque esté incrementada la absorción de sodio, se va a incrementar el sodio corporal total, el agua corporal total es la que va a incrementar en mayor medida, ¿no? Y aquí está el otro trastorno por el cual pueden disminuir los dos, ¿no? Tanto el sodio corporal total como el agua corporal total. En estos casos, pues es usualmente por
Pero vemos que aquí la proporción de sodio, en este caso de electrolitos que se pierde, es mucho mayor que lo que se pierde de agua corporal total, ¿no? Es decir, de nuevo, es un mecanismo dependiente de arginina vasopresina, pero la arginina vasopresina ya dijimos, lo que reabsorbe principalmente es agua libre de electrolitos. Es decir, aunque en ambas hay una proporción disminuida, pues, la cantidad o la acción de arginina vasopresina va a hacer que incremente más la absorción de agua libre de electrolitos que la absorción que se genera por activar el sistema de angiotensina. Como veremos, estos dos son principales mecanismos de hiponatremia mediados por arginina vasopresina. Sin embargo, tanto el volumen como el sodio corporal total son diferentes en ambos estados. En hipervolemia incrementados, en hipovolemia disminuidos, ¿no? Y el otro mecanismo es el del cianuro. En este caso es otro mecanismo dependiente de arginina vasopresina. Ahora, ¿en cuál de esos tres casos la arginina sí tendría que estar incrementada y digamos que es un estado fisiológico de activación de ADH? Porque aquí también hay una secreción de ADH, o en este caso una hipersecreción de ADH, al igual que aquí y al igual que aquí, ¿no? Pero en este caso, la hipovolemia, que digamos, ¿cómo es que se genera la liberación de ADH? Pues, ¿cuáles son los dos mecanismos principales de los modelos? O sea, me pongas hipertónicos, pues ahorita muy probablemente les de guardia, pues, si no consumieron buena cantidad de agua a lo largo de ayer, pues, van a estar un poquito osmoles. Entonces, eso es su hipotálamo, pues. Entonces, obviamente va a haber un incremento en la secreción de ADH, si su osmolaridad sérica es importante, realmente mayor a 200 mililitros. Entonces, en pacientes que tienen o que requieren agua libre, pues la ADH es lo que va a hacer, ¿no? Absorberla a nivel del túbulo colector, pues, ¿no? Algo que es totalmente fisiológico en los pacientes pues, que están de algún grado hipovolémicos, ¿no? Algo que no es tan natural en los pacientes con falla cardíaca o cirrosis, es decir, se echa a andar ese mecanismo, vaya, pero en un momento ese mecanismo de descompensación es el que termina por sí descompensando a los pacientes. Y algo que tampoco debería ocurrir, ocurre en la secreción inadecuada de ADH. Entonces, en estos hay una secreción de ADH, pero que no es totalmente fisiológica. Lo único fisiológico es cuando andas hipertónico o andas hipovolémico, ¿no? En el último mecanismo, en la secreción inadecuada de ADH, digamos, el sodio corporal total se va a mantener. Lo único que va a incrementar es el agua corporal total, a expensas del agua libre de electrolitos, ¿no? Obviamente, en estos casos, hay que buscar la causa de la secreción inadecuada de ADH, porque lo único que se va a hacer en este síndrome, pues, es que, ¿dónde actúa la ADH? Pues lo que hace, no sé, lo que hace en el cuerpo es inducir la expresión de acuapolinas, ¿no? Y lo que hace al inducir la expresión de acuapolinas es jalar agua, no dependiente de los electrolitos. Lo dependiente de los electrolitos lo hace angiotensina 2 y aldosterona. Entonces, ese es el último mecanismo mediado por ADH, ¿no? En este caso, este único caso, pues, no es mediado por ADH y es lo que nosotros vamos a traducir cuando veamos sodio sérico, osmolaridad sérica y osmolaridad urinaria. O sea, y bueno, y el estado de volumen, que al final es la traducción fisiológica de lo que se va a explicar ahorita, ¿no? Ok. Vamos a clasificar la hiponatremia según varios parámetros. Se puede clasificar según la atremia, según la tonicidad, según el estado de volemia, según la sintomatología y según la velocidad de instauración. En esta tablita lo resumo de manera general, pero más vamos viendo una por una. Entonces, según la concentración plasmática, o sea, según el resultado que a nosotros nos van a dar del sodio sérico, se puede dividir en ligera, moderada y grave. Entonces, la ligera, el valor está entre 130 a 134. Moderada de 125 a 130
129 y ya la grave es menos de 125. Según la tonicidad, se puede dividir en hipotónica, isotónica o eupolémica e hipertónica. Y según la gravedad, leve, moderada o severa, que es según la sintomatología que va a presentar el paciente en el momento. Y según la velocidad de instalación puede ser aguda o crónica. Aguda menor a 48 horas y crónica mayor a 48 horas. Si no sé cuánto tiempo lleva con ella. Si desconocemos el tiempo, entonces vamos a asumir que es una hiponatremia crónica. Ok. Según la clasificación de la hiponatremia por gravedad o por síntomas, la vamos a dividir en moderadamente grave o grave o severa. La moderadamente grave, ¿qué síntomas nos va a ir el paciente o qué síntomas va a presentar? Náuseas sin vómito, confusión y cefalea. Y ya la severa podemos encontrar al paciente vomitando, con distrés respiratorio, somnolencia, convulsiones y coma. Algo que quiero que se lleve como bien claro aquí, que si nosotros encontramos un paciente con esta sintomatología, necesitamos hacer una corrección rápida en el momento. Ya más adelante les voy a decir corto. Según su evolución, según el grado según las horas de instauración. Entonces tenemos la aguda, la evolución menos de 48 horas y la crónica más de 48 horas. La aguda es mal tolerada y muy sintomática, se acompaña de edema cerebral. Podemos encontrar la cefalea, la náusea, vómitos, convulsiones y esta tiene una mortalidad importante. Es por eso que debemos actuar rápido en el momento en que recibimos este paciente. Y la crónica tiene una evolución de más de 48 horas, como sea el doctor, que si no sabemos exactamente cuánto tiene ese sodio, o sea, en qué momento se lo midieron el tiempo, la vamos a tomar como que es crónica. Este está causado por fármacos o enfermedad crónica, fármacos especialmente los diuréticos, alteraciones de la marcha o dificultad para la atención. Y esta se puede volver asintomática, como es crónica, entonces se activan o hay mecanismos de compensación. Entonces, por eso se puede volver asintomática. Una cosa que también debe de quedar claro es que para que sea una hiponatremia verdadera, tiene que ser hipovolémica. Hay una hiponatremia que a nosotros nos llega, por ejemplo, el sodio en 130, pero no necesariamente porque su sodio real sérico sea 130, sino se debe a otros factores como la hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia o que el paciente tenga un exceso de proteínas anormales. Se dice que la hipertrigliceridemia arriba de 886 o hipercolesterolemia mayor de 1000 o un exceso de proteínas anormales de 0.7 por cada 1 gramo de decilitro. Esas también las podríamos dividir como en normotónica y hipertónica y a su vez la normotónica podría ser hiperlipidemia e hiperproteinemia y la hipertónica endógena, hiperglicemia y el exógeno malitónico. Ahora sí, ahora viene nuestro abordaje diagnóstico. Para el abordaje diagnóstico traigo dos esquemas para ver, porque hay algunos que incluyen una cosa y el otro no. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con esto. Bueno, lo más importante es primero saber si la hiponatremia era aguda o si tenía síntomas para poder el tratamiento inmediato, que es la reposición rápida, que más adelante les voy a decir. Ya después tenemos la hiponatremia. Entonces, luego necesitamos saber si es una hiponatremia verdadera o es una pseudohiponatremia. Entonces, eso lo vamos a medir con la osmolaridad plasmática. Si nuestra osmolaridad plasmática es menos de 280, entonces ahí sí ya estamos hablando de una hiponatremia verdadera. ¿Pero con cuál osmolaridad? Con ¿Cuál vamos a usar? la plasmática. ¿Cómo se calcula? Si yo te digo que tu glucosa es de 100 y tu sodio es de 120, te sale una osmolaridad bajita, quiere decir que es lo que se descarta alguna otra cosa. ¿Quiere decir? Que se descarta que esté hipertónico el paciente. Si la glucosa es de cuánto es. Con es una glucosa normal, y tú lo calculas, ¿qué? Se le va.
la hemodiuria hiponatremia Tónica, hipotónica. y tiene paraproteinemia. ¿Cómo la consideran proteínas? No lo sabes. Entonces tienes que considerar los valores que nos dan por laboratorio y miden directamente el valor de la polaridad. Porque no se formulan, hay muchas cosas que mencionaste mencionaste varias cosas, que si te das cuenta la fórmula que es fundamental. Tienen 2 veces sodio más glucosa entre 18 más. ¿Y dónde quedan los lípidos? ¿Y dónde quedan las proteínas? Dijiste que también no puede causar hiponatremia, ¿no? Y no todos estamos mencionando. Hay dos polaridades. Entonces tú ahí entonces decir, me está saliendo ok, corroboro yo que tiene osmolaridad baja, que por mi medida, la calculada que yo hice está baja, la del laboratorio me calculan, que me miden, está baja también. Sí, Ahí o sea, es porque bajo algo pasó ahí, no tiene nada que ver con otra molécula. La que yo calculé está baja, la que me están midiendo en el laboratorio está alta. Tengo un gap de osmolaridad elevado. Hay algo que yo no estoy midiendo, que está en sangre, que está haciendo osmóticamente activo, que está jalando agua y me está diluyendo en el sodio. Ahí es donde ya vas a ver si están los lípidos, las proteínas, si es que le dieron manitol al paciente, que hay Sí, gracias. Ok, entonces, luego ya tenemos el hiponatremia verbal, después de haber comprobado. Tenemos una osmolaridad plasmática menos de 280. Eh, también los fármacos. Y del otro lado, si por ejemplo tenemos una osmolaridad urinaria aumentada mayor a 100, vamos a ver si nuestro riñoncito está funcionando. ¿Cómo lo vamos a saber? Calculando el sodio urinario. Entonces, si el sodio urinario está menos de... Bueno, aquí hay varios artículos que tienen como varios puntos de corte. Unos decían 10, otros 20, e incluso hay unos que hasta 40. Entonces, es como que varía el punto de corte. Pero, por ejemplo, si el sodio urinario está menos de 30, tomando un corte, entonces puede ser hipovolémica o hipervolémica. Entonces, aquí significa que nuestro riñoncito sí está funcionando. Entonces, las causas serían causas extrarrenales, o sea, no es culpa del riñón. Entonces, dentro de las hipervolémicas tenemos las enfermedades, todas las que nos van a acumular líquidos o nos van a causar una hipervolemia, como cuál, la insuficiencia cardíaca, la nefropatía o la cirrosis hepática. Y de las hipovolémicas podemos todas las que nos hagan perder líquidos. ¿Cuáles son? Los vómitos, las diarreas, los diuréticos o todo lo que nos hagan ir al tercer espacio. O las pérdidas cutáneas, sudor, paciente que se va a hacer ejercicio. También, si nuestro sodio urinario está mayor a 30, ahí sí ya podemos decir, primero, si el paciente toma diuréticos o si es culpa del riñón, si tiene alguna enfermedad renal. Entonces, si toma diuréticos, entonces se puede considerar esa posibilidad. Si no tomase diuréticos, puede ser también euvolemia o hipovolemia. Dentro de la euvolemia tenemos el CIER, que como para diagnosticarlo se necesitaría hacer un diagnóstico de exclusión. Primero, descarta que no fuera ni hipotiroidismo, ni trastornos glucocorticoides. Y hipovolémica, pues por pérdidas renales, puede ser por... síndrome de perdedor de sangre. Ajá, sí, o insuficiencias suprarrenales primarias. Y el dentro del... O sea, ahí creo que esta es la traducción de lo que platicamos previamente.
O sea, una hiponatremia hipotónica siempre se va a definir porque la tonicidad de sangre esté disminuida. Ya dijimos que la diferencia entre osmolalidad y tonicidad es que la tonicidad no contempla aquellos osmoles que pueden difundir a través de una placa, de una membrana. Y si no pueden difundir a través de una membrana, no van a poder jalar agua, ¿no? Como en el caso de la urea. O sea, sí es osmóticamente activo, pero al ser capaz de difundir fácilmente a través de las membranas, es poco probable que jale agua o que genere un grado de hipotonicidad, dado que incluso es el mecanismo de compensación cuando hay hiponatremia hipotónica, es decir, sacar los moléculas de la neurona que es fácilmente difundible. Pero bueno, asumiendo que es una hiponatremia hipotónica, el subrogado de decir, hay actividad de vasopresina o no es la osmolalidad urinaria. Cuando hay actividad de vasopresina, usualmente la osmolalidad urinaria es mayor así. Es decir, ya empiezas a concentrar la orina, ¿no? Entre mayor actividad hay, mayor osmolalidad urinaria estará, ¿no? Si no hay actividad de afinidad vasopresina, esa orina va a estar diluida, ¿no? Está totalmente blanca o levemente amarillenta. Y de hecho, esa es la forma principal de compensación de una hiponatremia hipotónica. Es decir, si el mecanismo de tu hiponatremia es que tienes mucha agua libre, tienes que tirar esa agua libre. Es decir, si estás tomando mucha agua, pues vas a orinar agua libre. Que es lo que se ve al lado derecho del gráfico, pues. Usualmente estos estados se acompañan también de sodio urinarios bajos, pues, polidipsia primaria, o en el caso de que la ingesta de solutos sea baja y la cantidad de agua que se consume es normal o alta, como se ve en ciertos tipos como de dietas, ¿no? Una que llaman dieta del té y tostadas, ¿no? Es decir, la principal carga de electrolitos usualmente es a través de las sales de cloro, de potasio y de las proteínas. Cuando hay una ingesta predominantemente de carbohidratos, usualmente los osmoles que nosotros deberíamos consumir no va a haber. Entonces esa dieta va a ser de alguna manera hipoosmolar, ¿no? Entonces, si tienes una ingesta incrementada de agua con unos osmoles o una ingesta de osmoles baja, usualmente esa orina va a estar diluida, pues. Ahora, si consumes todavía más agua de lo que consumes de osmoles, es que se va a generar la hiponatremia, ¿no? Ya no vas a poder diluir más la orina, pues. Entonces, la parte derecha del algoritmo es la forma natural de compensar una hiponatremia. Usualmente estos pacientes tienen una osmolaridad urinaria baja, porque lo que tú quieres hacer es orinar agua libre. No va a haber afinidad vasopresina. Tu sodio sérico usualmente va a ser bajo, y esto se va a deber a tres principales causas: polidipsia, baja ingesta de solutos, o en casos un poco más raros, cuando desarrollas enfermedad renal y la tasa de filtrado cae por debajo de 20 o 25, la capacidad de diluir la orina de ese riñón va a estar disminuida. Ahora, el subrogado de que si hay actividad vasopresina es que empieces a concentrar la orina, ¿no? Que la osmolaridad urinaria sea mayor así. Ahora, ahí la siguiente pregunta sería: ¿cómo está mi sodio urinario? Si estoy reteniendo agua, pero también estoy reteniendo sodio, muy probablemente es que el sistema renina que es el principal mecanismo por el que yo retengo sodio, está aquí, ¿no? Cuando el sodio urinario es mayor a 30. ¿Y en qué estados está activo el sistema renino? En estados fisiológicos, en hipovolemia. En estados no tan fisiológicos, en estados de hipervolemia. Ya lo mencionamos. En estados en los que está activo el sistema renino y aparte afinidad vasopresina a expensas de una mayor retención de agua libre, usualmente esos estados van a ser insuficiencia cardíaca y cirrosis, ¿no? Y en estados de hipovolemia, pues obviamente voy a retener. Voy a estar ávido de sodio, voy a estar ávido de agua, pero usualmente la arginina es la que va a estar reteniendo más agua libre y generando la hipotonicidad en el plasma. Ajá. Esa es una cosa importante. O sea, los dos mecanismos por los que tú activas la ADA, el más conocido pues es que estés hipertónico, ¿sí? Pero de hecho, aunque estés hipotónico, es decir,
aunque tu osmolaridad sérica esté por debajo de 270, es cuando empieza a haber una presión gradual de ADH. Tú estás hipovolémico, es decir, si tienes un volumen arterial efectivo bajo, pues vas a seguir secretando ADH, pues, aunque tu osmolaridad sérica esté baja, ¿no? Entonces, si tu sodio urinario está elevado, es decir, mayor a 30 miliequivalentes, usualmente esto se ve en estados hipervolémicos, ya tenemos ahí la insuficiencia cardíaca o cirrosis, ¿no? Hay estados eufóricos en los que tienes actividad de arginina o de ADH y en el que sodio urinario está mayor a 30. Y si no es un estado hipervolémico, más bien ese paciente no debería estar teniendo actividad de ADH. Entonces, ese estado se llama secreción inadecuada de ADH. Pues, ahora, si el sodio urinario está bajo, usualmente estos pacientes es que están reteniendo mucho, y si el volumen arterial efectivo está bajo, estos pacientes están hipovolémicos, ¿no? Sí. Bueno, este es también un abordaje diagnóstico, es otro algoritmo que básicamente dice lo mismo, solo que lo ordena de una manera un poquito diferente. Entonces, la hiponatremia también puede ser hipovolémica, volémica e hipervolémica. Entonces, comenzamos con la hipovolémica, la hiponatremia hipovolémica. Entonces, de manera recordatoria, bueno, nuestro reglosito está funcionando con el sodio urinario. En este, por ejemplo, hay un corte de 20. Entonces, para saber si es una pérdida extrarrenal o pérdida renal, si nuestro sodio urinario está menor a 10, pues es una pérdida extrarrenal y mayor a 20 es una pérdida renal. Otra manera de saberlo también es con el pena, que es decir, tiene un punto de corte como estándar, que es más del 1% o menos del 1%. También tenemos la hiponatremia hipervolémica, que también lo fijamos en nuestro sodio urinario, a ver si nuestro riñón está filtrando o no. Entonces, el sodio urinario mayor a 20, pues estamos concentrando, entonces va a tener una insuficiencia renal y un sodio urinario menor a 10, pues las que dijimos, insuficiencia cardíaca, cirrosis o una nefropatía. Y también tenemos la hiponatremia euvolémica. Entonces, aquí nos fijamos en nuestra osmolaridad urinaria. Si no tenemos como, si no la podemos medir, la podemos calcular. Esta es la fórmula. Osmolaridad urinaria es 2 veces el sodio en orina, más el potasio en orina, más la urea en orina. Entonces, de acuerdo a eso, la podemos clasificar en si tiene una osmolaridad urinaria mayor a 100 o menor a 100. Si es mayor a 100, pues ya dijimos que es principalmente policía o hipotiroidismo y insuficiencia de glucocorticoides, o si fuese menor a 100, todas las patologías que me van a dividir, como las polidipsias primarias o que tengamos los solutos bajos. Eso solo es lo mismo que el anterior, solo que de un abordaje diferente. Ahora, siempre, nada más como comentario, siempre que vean una hiponatremia euvolémica, pues, dentro del approach, pues, decía hipotiroidismo o déficit de cortisol. En orden, decía bajo nivel de cortisol e hipotiroidismo. Es decir, hay muchos estudios en los que se ha correlacionado entre el grado de hipotiroidismo y el grado de sodio sérico. Solo en los estados muy evidentes de hipotiroidismo es cuando el sodio sérico está bajo, es decir, muy probablemente un paciente hipotiroideo con una TSH levemente incrementada, asintomático, la causa de su hiponatremia no es un hipotiroidismo. Habría que buscar otra causa de la hiponatremia en el caso de que esté volémico el paciente y el perfil urinario y sérico nos dé para CIAD, déficit de cortisol o hipotiroidismo. Ok, ahora sí vamos con el tratamiento integral de la hiponatremia grave. Entonces, como les explicaba anteriormente, la hiponatremia severa, con síntomas o de acuerdo a su hora de instauración, requiere una corrección rápida, con vigilancia estrecha y que vamos a utilizar pues las soluciones hipertónicas. Entonces, de acuerdo a la hiponatremia
hipotónica aguda, con término a 48 horas, la vamos a clasificar en si tiene síntomas severos o si tiene síntomas leves o moderados. Entonces, esta tablita nos dice, por ejemplo, el riesgo de esos pacientes de desarrollar mielitis continua, que pues en estos, en ambos es bajo, y cuál es la meta que nosotros queremos reponer. O sea, cuánto sodio queremos reponer, por ejemplo, en una hiponatremia hipotónica aguda severa. Entonces, en este artículo precisamente dice reponer de 4 a 6 miliequivalentes hasta llegar a la normalización del valor del sodio. Y, en la hiponatremia hipotónica aguda con síntomas moderados o leves, pues se puede hacer con sodio corregido. Entonces, ¿cuál es el tratamiento inmediato? Tenemos como dos opciones o dos maneras de hacerlo. Podemos darle 100 ml de solución hipertónica al 3%, infundiéndola en 15-30 minutos. En este caso, son máximo 2, o sea, 3 infusiones. O le podemos dar los 150 ml de solución hipertónica al 3%, infundiéndola de 0.5 a 2 ml por kilogramo hora, pero en este caso es máximo 12. Entonces, relativamente son iguales porque al final son los 300 ml de solución hipertónica que vamos a corregir. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Ok. Y también tenemos la hiponatremia hipotónica crónica, que, como dijimos, son más de 48 horas. O aquellas que no sabemos las horas exactamente, las vamos a tomar como hiponatremia crónica. Entonces, aquí lo importante es saber el riesgo que tienen para desarrollar mielomielitis continua. Entonces, por ejemplo, los que tienen síntomas severos, moderados o leves, pero tienen alto riesgo de desarrollar, ¿quiénes son? Son, bueno, aquí casi no, son los pacientes que tienen un sodio menor de 105, que tengan hipocalemia, los alcohólicos, los que están malnutridos o que tengan una enfermedad avanzada. Con esos pacientes, pues, nuestra meta de corrección va a ser un poco más baja. Entonces, con ellos, nuestra meta va a ser de 4 a 6 miliequivalentes en 24 horas, la corrección. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar la mielomielitis continua. Y en la hiponatremia hipotónica crónica, con síntomas severos moderados, pero que tengan un riesgo intermedio, nuestra meta va a ser de 4 a 8, sube 2 miliequivalentes más, o sea, lo que vamos a tener que reponer. Y la hiponatremia hipotónica crónica, con síntomas leves o moderados, pero que tengan bajo riesgo de desarrollar mielomielitis continua, o sea, podríamos considerar como que nosotros entramos en este grupo, ya lo podemos hacer de la forma, ya corrigiendo el sodio, que ahorita adelante ya les puedo explicar cómo. Ajá. Entonces, ¿cómo lo vamos a indicar para el tratamiento de una reposición rápida? O sea, ¿cómo lo podemos hacer? La solución aquí viene en ampolletas al 17.7%. Entonces, las guías nos dicen que podemos dar 500 ml de solución salina isotónica al 0.9, más 6 ámpulas de cloruro de sodio al 17%. Aquí esto lo vamos como dividiendo la mitad, por ejemplo. En 1 litro de solución salina, el 9%, necesitaríamos 12 ámpulas. Entonces, si le bajamos a 500, pues vamos a dar solamente 6 ámpulas. Si le bajamos a 250, pues solo le vamos a dar 3 ámpulas de cloruro de sodio. Esta es la manera en cómo nosotros le diríamos que se lo pasen hasta la obra. Ahora, por ejemplo, ya nos llegó el paciente con una hiponatremia severa, agudizada, entonces hicimos la corrección rápida. Entonces luego ya el paciente ya nos llegó a 127, es como nuestra meta, que ya está ahí. Entonces, ¿qué sigue después? Sigue la corrección del sodio, la podemos
a hacer por la fórmula de agua. Entonces, aquí ya sabemos que, por ejemplo, en una solución salina al punto 9 hay 154 miliequivalentes. En una solución al punto 4 hay 77, que me parece aquí. En una solución hipertónica al 3% hay 513 miliequivalentes. En un Harman o en lactato hay 130. Y la ampoula, las que hay en el hospital, pues son de 34.5. Entonces, haciendo como un ejemplo de un paciente que pesa 60 kilogramos con un sodio de 127, que ya se lo corregimos de la manera rápida, entonces vamos a calcular que es el sodio en infusión menos el sodio del paciente entre el agua corporal total más 1. Tomando en cuenta que por ejemplo, el sodio del paciente ahorita es 127, el agua corporal más 1 son 1.54 miliequivalentes. Entonces, este es el efecto que va a tener la infusión de 1 litro de solución de sodio sérico. O sea, por cada 1000 que nosotros le pasemos, nosotros vamos a corregir 1.54 sodio del paciente. No sé si... Atrás, solo quiero ver si tienen. No sé si tienen alguna pregunta aquí. Bueno, y ya para el tratamiento específico para cada tipo de hiponatremia, pues se van a abordar de manera ya individual. Entonces ya abordando como la causa de cada una. Entonces, por ejemplo, las hipervolémicas, pues se tratan con el diurético. Recordemos que las hipervolémicas son todas aquellas que tenemos más líquido. Las hipovolémicas con reposición de sal y agua o soluciones isotónicas. Y las euvolémicas, pues dependiendo de su causa. Por ejemplo, si es una insuficiencia adrenal, pues con hidrocortisona. Si es un hipotiroidismo, pues una tiroidea. Y si es un CIER, pues restricción de líquido, diuréticos de asa o las cápsulas de sal. De este no quise poner mucho porque realmente es un tema extenso, pero solo recordar que el síndrome de expresión inadecuada de hormona antidiurética es una liberación inadecuada de la hormona, que eso va a impedir la excreción de agua con expresión de sodio normal. También es uno de los trastornos más comunes de pacientes hospitalizados y como les decía en la diapositiva anterior, la base del tratamiento es corregir o arreglar la causa y restringir el acceso al agua libre. Y otras estrategias que tengo utilizado pues son las cápsulas de sal y los diuréticos de asa. En esta tablita solo quise comentar los criterios diagnósticos, que es una normovolemia clínica, una hiponatremia hipomolar menor de 135 y una osmolalidad dramática menor de 280, una osmolalidad urinaria apropiada elevada mayor a 1000, a 100, perdón, uso de urinaria apropiada elevada mayor a 40, que este depende del toque y del artículo que se vea, y la exclusión, como dijimos, de hipotiroidismo y de déficit de glucocorticoide. No sé si tienen alguna duda, porque ahora vamos con hipernatremia. Oye, si la corriges muy rápido, ¿en cuánto tiempo esperas a la hemodiálisis? ¿Cómo es? Si la corriges muy rápido, ¿en qué tiempo esperas tú ver? Es casi que inmediato. ¿No? A partir de las 2 semanas. 2 semanas. ¿Qué tanto sí existe la medicalización? ¿Qué tan secreto? ¿Qué tanto riesgo sí es de verdad que existe? En porcentaje no, desconozco. Luego otra vez. Bueno, ahora el otro lado del extremo, que es pues un sodio mayor a 145. Ya este trastorno es menos frecuente, la hiponatremia es como el más frecuente de todos. Este ya es un hallazgo de laboratorio que nos va a obligar a investigar la causa que lo produce. Dado que la concentración plasmática de sodio viene dada por el cociente, bueno, la hiponatremia puede ser el resultado, o sea, toda esta hiponatremia de que estamos perdiendo agua. O, del otro lado, una retención de sodio. O sea, cualquiera de las dos, que estemos perdiendo demasiada agua y por eso nos está dando
una hipernatremia o porque estamos reteniendo el sodio. Solo manera de recordar la fisiopatología, pues vamos a presentar la hipernatremia. Entonces esto va a ser un aumento de la osmolalidad y por ende, entonces se va a producir la sepsis. Y por ende, un aumento en la ingesta de agua. O por un aumento de la osmolalidad, aumenta la ADH, entonces eso hace que aumente la reabsorción del agua. ¿En quiénes vamos a presentar la hipernatremia generalmente? En los pacientes con alteración del estado mental, como los ancianos, pacientes que utilizan fármacos, o los hospitalizados sin acceso al agua o que tengan pérdidas excesivas de agua. Estos son como la población en la que más vamos a encontrar la hipernatremia. Dentro de las causas de hipernatremia, pues, como lo más básico es que ingiriendo poca ingesta de agua libre, o sea, no está tomando agua, porque es pérdida de líquido hipotónico, porque hay defectos en la concentración renal o un exceso de administración de sal, que incluso nosotros como personal médico lo podemos causar con las soluciones cuando no llevamos el control. Ok, dentro del algoritmo de la hipernatremia, está mayor a 600 o 800, tenemos que luego volver a pedir, está hablando nuestro riñón para verla, por ejemplo, el corte es 25. Entonces, si es menor a 25, significa que las pérdidas son extrarrenales de agua, como que pérdida gastrointestinal, aumento de los moles intracelulares, en las funciones o en el círculo. Y si nuestro sodio urinario es mayor a 100, entonces aquí ya hay una sobrecarga de sodio. Ahora, del otro lado del algoritmo, si nuestra osmolalidad urinaria es de agua, entonces vamos con nuestra osmolalidad urinaria menor a 300, pues es una diabetes insípida completa, o si nuestra osmolalidad urinaria es de 300 a 600, es una diabetes insípida parcial, puede ser una diuresis osmótica o sea también causada por los diuréticos de asa. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a corregir esta hipernatremia? Entonces, nuestra meta va a ser disminuir de 0.5 milivalentes hora darla de acuerdo a evolución en aguda y en crónica. Entonces, en crónica vamos a dar reposición de líquido en las 24 horas. Vamos a hacer una estimación del déficit del agua, una estimación de las pérdidas persistentes y le vamos a dar solución en una hipernatremia. ¿Qué tipo de soluciones podemos dar? Pues solución glucosa 5% o hipotónica al 0.45. Y tenemos que estar monitorizando no más de 10 equivalentes en 24 horas. También vamos a estimar el déficit de agua libre, estimar las reposiciones de pérdidas. También se va a tratar con solución glucosa al 5% o hipotónica al 0.45 y monitorear con frecuencia. ¿Cómo vamos a calcular el déficit de agua? Pues con esta fórmula. Sodio sérico menos 140 por el agua corporal total. Entonces, por ejemplo, para que lo entendamos, porque no es lo mismo leerlo que aplicarlo. Entonces, un paciente de 70 kilogramos con un sodio de 155, le vamos a calcular el agua corporal total. Recordando que es menor de 60, pues son los 60 kilogramos por 0.6. Ese paciente, de su agua corporal total, 36 kilogramos es agua. Entonces, luego, segundo paso, vamos a calcular el déficit de agua. Con la fórmula que les puse anteriormente, que era el déficit de agua, es el sodio sérico menos 140 por el total. Entonces, el sérico
una hipernatremia de 150. A este paciente le faltan 3.85 litros. Por eso es que está cursando con una hipernatremia, porque tiene un déficit de agua de 3.85. Entonces ahora, la corrección del sodio con la misma fórmula de la hiponatremia, recordando cuánto hay en cada solución, y con la fórmula de sodio de infusión en sodio de paciente por el agua corporal total. Entonces, siguiendo con el mismo ejemplo anterior, con el mismo paciente de 70 kilogramos y un sodio de 155, poniendo que tenemos una solución al punto 45 que tiene 37.000 equivalentes de sodio, menos los 150, bueno, entre el agua corporal total nos da un menos 0.97. ¿Qué significa esto? Que va a disminuir 1.97 por cada litro de solución que nosotros le demos. O sea, en el tratamiento, 1.97. Y esa es la manera como ya de repaso. La hipernatremia también se puede dividir en hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. Pues la hipovolémica igual vamos a corregir el déficit de volumen y administrar salir un 9% hasta mejorar la hipovolemia. La hipovolemia, pues corregir el déficit de agua, calcular el déficit y administrar una solución hiposalino, glucosada o agua oral. Y en la hipervolemia, pues eliminar el sodio, discontinuar el aporte, o sea, cortar todo el aporte, o podemos utilizar furosemida o hemodiálisis. Y también existe un tratamiento a largo plazo, pues, que es en la diabetes insípida total, que podemos utilizar la desmopresina, y en la parcial, pues, también podemos utilizar la desmopresina. Pero ahí, no sé si quieres aportar. Eso no. No, y esto es todo. Entonces, diabetes insípida y poluria es un tema aparte, que sí hay que, porque la algoritmo que podemos llegar a todos los datos. Creo que un poco más de análisis, pero ¿cómo lo ven? Bueno, los trastornos sólidos son muy frecuentes y de hecho, nada más por eso, es motivo de ingreso a la medicina interna. A pesar de que ya vieron, pues, por ejemplo, pueden ser otros casos, ¿no? Los problemas de cuarto padecimientos no hemos quedado con diagnóstico, vómitos, pérdidas insensibles, ¿no? Pacientes quemados, etcétera. Y por otro lado, patologías hipervolémicas como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal, etcétera. Son comorbilidades muy frecuentes que nos pueden llevar a eso y eso lo terminamos rápido, ¿no? Osmolaridad. Y luego un ego, osmolar urinario. Un sodio urinario y ya podemos determinar eso. La que sí vamos a requerir un poco más de que es cuando en urgencias vemos que es una volémica que tiene una alteración de ADH. No hay que ver por qué, porque eso se responde adecuadamente, hay que indagar alguna enfermedad. Por el otro lado, las hipernatremias, la mayoría son pérdidas de agua, ya sea porque también nuestra prevalencia en el hospital es muy alta de pacientes seniles, pacientes que quizás tienen un trastorno neurológico o mal apoyo de familia, entonces no les no tienen acceso al agua y entonces también eso suele ser muy frecuente y ingresan enfermos, ¿sabes? Cosas ahí ya en hipernatremia es más raro encontrar alguna etiología específica, a lo mejor un trastorno neurológico, una irregulación de los montados. O sea, que ya no hay no se entra adecuadamente para la liberación de ADH, o las diabetes insípidas, pero digo, allí va a ser evidente, vamos a ver que el paciente tiene poliuria, la poliuria se tiene con más de 50 mililitros por hora, vamos a dividir por día, pero nada más en ese contexto hay que descartar que el paciente no tenga poliuria, ¿sí? Por el interrogatorio o porque le podemos hacer una prueba de deshidratación. Esto la veremos. ¿Alguna duda? Yo tengo la duda de cómo se llama el síndrome de mielitis central continua o desmielinización osmótica, porque si yo... Los dos son correctos. En el primero,
Bueno, el segundo es como una forma más general, porque es lo que ocurre las células que tienen mielina son las más susceptibles a esta ley por bueno, el cambio de soluto. La primera definición hace referencia a la localización, porque es más frecuente a nivel del puente. Entonces, hace referencia a lo mismo, algunas semanas de visita de los porque lo damos cerca. O sea, no hay una testing específico, puede afectar cualquier parte, la testing puede ser variada. Fíjate nada más cómo es que se da, porque cuál es su relación con el decir que el corte son 48 horas, o desconocido, o menos de 48 horas. Más o menos. ¿Por qué se usan esos valores arbitrarios? Es porque en el título, ¿verdad? Ajá. También hay mecanismos De regulación. adaptación. Entonces, el cuerpo, el cerebro lo que hace los sitios de nosotros, lo que hacen es que producen moléculas osmóticamente activas para mandar unas moléculas rápidas, sacar. Entonces, si por ejemplo, si es de hiponatremia hipotónica, el agua hacia dónde se mueve normalmente, ¿a dónde se mueve? Si es hipotónica, o sea, de donde hay menos o de donde hay más. Por densidad. Entonces se movería del intersticio Al- del extracelular al intercelular. O sea, del extracelular al intercelular o al revés, en una hipotónica. Del ex. Al inter, porque hay más tonicidad adentro. Entonces, lo que hacen las células es que producen moléculas osmóticamente activas y las secretan, o secretan las moléculas que ya tienen osmóticamente activas para tratar de bajar su tonicidad y que el agua no se vaya a mover tan rápido dentro de ellas. Y viceversa. Si hay hipertonicidad y lo que va a pasar es que el agua intercelular se va a salir, producen varias moléculas que van a hacer como aumentar su tonicidad intercelular para que no sea tan rápida la salida de esa agua. Entonces, eso tarda 48 horas en promedio. Entonces, la cosa es que si en teoría, si es una hiponatremia aguda, tú la puedes corregir rápido, porque no hay problema que vayan a estas moléculas. Como todas están sintetizadas, tú regresas lo más rápido que se pueda y ya no pasa nada. Pero si tú consideras que estás como mecanismo de defensa ya se echaron a andar, imagínate, si es una hipotónica y la molécula, o es una hipertónica, por ejemplo, entonces la densidad extracelular es alta. Tu célula ya produjo moléculas osmóticamente activas para aumentar su densidad y tratar de equilibrarlo. Entonces, si de pronto tú le bajas muy rápido ese sodio al extracelular, lo único que vas a hacer es que el agua del sodio se vaya rápido a la célula. Entonces, por eso te dicen algo lento para que te le des tiempo a la célula de volver a ir ajustando ese mecanismo de defensa a la baja. Pero es tu esa sería la idea. Pero bueno, ya ha habido algunos, que les mandé unos, pero ya ha habido varias que dicen que la verdad, así puede pasar, es muy raro que pueda llegar a pasar. O sea, lo tenemos que considerar, pero Ya tuvimos. Tuvimos una que se la regalaron. me dejaron un mínimo hace 2 años. No, yo he visto como 10, así. Sí, o sea, Es bien frecuente. puede pasar, pero hay que tener cuidado. Y si consideras que es necesario volver, por ejemplo, si le pasaste sodio, Sí, sí, ajá, sí, sí. Porque sí, da miedo. El de que ver una. Pues sí, creo que la conclusión del trastorno de sodio es uno, el trastorno de la mayoría de las vidas. Dos, el approach que se hace es tanto para el tratamiento y sobre todo cuando son agudas y sintomáticas, a la par del approach que se hace cuando es diagnóstica, ¿no? Para evaluar la etiología. Número tres, siempre el perfil fisiológico es un poco más fidedigno cuando las muestras, a menos que o se comprometa lo neurológico, eh, las crónicas asintomáticas se pueden abordar con calma, pues, ¿no? A menos que sea una aguda. Incluso hasta por la consulta. Entonces, o sea, el approach del tratamiento siempre va primero cuando hay deterioro neurológico, cuando es sintomático. El approach dentro de la
O sea, todos estos trastornos que vamos a ir viendo a lo largo de este mes, no nada más es sacar el algoritmo y ya. El algoritmo es la guía, pues, ¿no? Pero lo que sustenta el algoritmo es lo fisiológico en muchos de esos trastornos, ¿no? Sí, entender qué hay detrás de cada uno de estos trastornos es lo que hace el internista, ¿no? Porque seguir el algoritmo lo puede seguir el médico, lo puede seguir el de urgencia, pero saber la fisiología. Pero el trastorno fisiológico, la causa, pues, es de nosotros, ¿no? Para cuando te pregunten a una con la premia de duda que requiere una reposición, ya lo vieron, ustedes preparan unos bolitos de hacer 100, 150 y no tienen que ir a los 3 o los 2. Si su definición de gravedad fue por síntomas y con un bolito fue suficiente para revertirlos y el par, o llegan a los 3 o 2 respectivamente. ¿Por qué son 3 y 2 respectivamente? Porque se esperan que por eso, tú, por cada uno tú subes 1 que con eso subes de 4, es por eso. Entonces, también si la definición es porque es una economía profunda en el 120, y no, con 6 no vas a llegar, está bien, no pasa nada. Ya le pasaste lo que le pasa, no mejor, da igual, dale. No hay que correr, hay que ver el riesgo, quizás es un paso que no tiene el riesgo de mi solicitud. Bueno, vamos a llegar a 6, 8, pero no. Por ejemplo, si me parece la mano o en este servicio de parte de la marca, Y eso que solo para volver a Si consideras que necesitas bajar ese sodio, o sea, si consideras que puedes esperar a disminuir el índice de sodio y esperar que un ratito, puedes hacer todo. No, incluso puedes pasar sobre eso. Si estás excediendo de la corrección, entonces puedes pasar sobre eso. Si tienes un riesgo real de que el paciente te genere alguna complicación neurológica por la corrección, sí puedes hacerlo. Pues, no se preparen, que nos permiten vamos a preparar en más de 100. Luego de la solución de no se dan cuenta y pasa. Pero justo, cuando queremos ahora cuando lo podemos hacer, aumentando soluciones y son las dificultades, paciente retenga agua libre. Y en la reunión, ¿quiénes vayan a ver? Cada uno por entonces vamos a dar de completo. Lo ideal es relato, no te da tu cosa y de una, pero a veces no me. Y es importante saber cómo indicar o cómo hacer el procedimiento, porque aquí en el hospital no le podemos decir a la gente nada más el ciencia C de hipertón al 3%, porque no hay esa solución. Entonces es necesario hacerla todo vale. O también podemos tener en cuenta que cada ámpula de sodio al ser un 7% tiene 30.28 negativa. Entonces, la solución, sino por los 200, puede enviar. ¿Y cuánto de agua libre tengo solución glucosada en medio de 1 litro? Pues. ¿Cuánto de agua libre tiene un litro de solución al 0.45% de solución? A ver. De la glucosa 5 y de la del punto 5 sería Punto 40. Porque sería la mitad. 5 sería 500 mililitros. O sea, una solución glucosada al 5% de litro de agua libre, una solución al medio, entonces tiene medio litro de agua libre, ¿no?
Una ya para todo, primero que nada. Y tiene que tener osmolaridad, porque si una muy baja, podemos causar lisis de las células de los centrocitos. Y si damos una muy alta, vamos a causar lisis y por otro lado, no podemos pasar agua limpia, la glucosada, ¿no? Y así es una indicación para el glucosa después, para dar agua libre. En este caso no considero que, por ejemplo, la hipernatremia, la media molar, por la glucosa ya no puedo funcionar. Pero lo que no se mencionó es que la primera lección se la de ustedes es llevar de la torre, porque la paz profunda natural, y ya si no tienen eso, intravenoso. Eso creo que ¿Dudas, preguntas? Y lo de la fórmula para la área binaria, no la tienen en la mano, que es la gravedad específica. Los últimos dos por 30. No es lo mejor, pero es lo que nos tiene a la bastante. Si ya la tengo muy clarita, lo que le digo ahora el intento de que tengo, pues rápido de ahí me. Pero sí, justo pensé que vamos a ver que antes de iniciar un tratamiento, iniciarlo, tomar los laboratorios. Por ejemplo, ayer la interconsulta que estaba de atención continua, un paciente con uso de 115, que se había evidenciado que era agudo, que le pasaron los bolos de del 3%, y después le tomaron el examen general de orina, y después la consulta, si que resolvieron en agudo, le hizo de 115, para hacer el abordaje, pues el paciente ya estaba hipovolémico y ya estaba con una pulmonaridad urinaria, por así decirlo, fuera del algoritmo. Entonces, creo que la evaluación también de cómo se llega a ese diagnóstico, pues es importante. Muy bien, muy buena clase. Muy completa y muy bien llevada. Gracias a todos. Unos pequeños avisos parciales. Ya no sé. Ya les salió. Para los R4, ya algunos ya saben.